Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse conectado a este Azure Training Roadshow, la Security Edition. Vamos a estar esperando aproximadamente unos 4 o 5 minutos a más tardar para que termine de ingresar gente y arrancamos correctamente. Mientras tanto, quienes estén conectados, si me ayudan a validar si están escuchando y viendo bien la presentación, en la zona de consultas, preguntas, chats del GoToWebinar, pueden comentar si están ok con el audio. Ok, perfecto. Buenísimo, entonces en aproximadamente unos 3, 4 minutos daremos comienzo. Gracias por la paciencia. En 2 minutos más estaremos comenzando. Bueno, comencemos entonces. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como preventa técnico especialista en nube para licencias online y hoy me encuentro acompañado por mis colegas Harold Guevara y Pablo Sadier. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes para todos, buenas tardes Dani. Harold Guevara es mi nombre, para los que no me conocen, pertenezco también al área de ingeniería de preventa como Daniel, más específicamente en la parte de Argentina y Uruguay, en licencias online para todo lo que es Microsoft a nivel CSP. El día de hoy con un tema muy interesante, Dani y Pablo, que es la seguridad en Azure con Training. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes chicos, ¿cómo están todos? Yo soy Pablo Sadier y también trabajo como en el área de preventa para Microsoft en Azure, así que bueno, muy contento de estar con ustedes hoy. Excelente. Bueno, como muchos sabrán, el universo de seguridad es bastante grande, sobre todo también en Microsoft, por lo cual la idea de este webinar es entregar algunos conceptos base, algunos un poquito más avanzados, y ya casi llegando al final, mostrar ya en cierta manera diferentes elementos, software y características que trae Azure per se para poder aprovecharlo, ¿bien? Eh, Solamente algunos anuncios parroquiales antes de arrancar. Primero que nada, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden hacerla en la zona de GoToWebinars y si podemos contestarla en el momento lo haremos. Si no lo podemos hacer, lo vamos a tocar, lo vamos a investigar y lo vamos a estar contestando brevemente. Lo que queremos hacer simplemente para poder tener también por entender dónde estamos parados es hacer unos pequeños sondeos. Voy a enviar rápidamente el primero para saber de la audiencia dónde estamos parados. El primero es qué tanto conocen de Azure, ¿sí? Son algunos sondeos simples, pero es para entender si vamos a hablar más que nada de cuestiones básicas, medias avanzadas, hasta dónde entrar
y claramente después nos sirve como feedback para próximos webinars. Entonces, quienes puedan votar, por favor háganlo, lo dejo 10 segundos más y pasamos al siguiente sondeo, ¿sí? Son 4, por lo tanto lo vamos a hacer rapidito. Perfecto. Entonces tenemos una audiencia que conoce de Azure, bien, mínimamente están casi todos en básico y medio, es bastante bueno, es más, es muy parecido a lo que vamos a estar trabajando hoy. Segundo, vamos a preguntarles, ¿actualmente utilizan Azure en sus negocios? ¿Han tenido ya casos de Azure o están arrancando, están comenzando? ¿10 segundos más? Perfecto, la gran mayoría ya está trabajando con Azure. Tercero, y súper importante, para todos los que ya están trabajando con Azure, ¿tienen soluciones diseñadas propiamente internas in-house, es decir, son ISVs, como lo diría Microsoft? Bien, excelente. 5 segundos más. Gracias por votar. Y el último sondeo, que siempre lo agregamos simplemente para formalizar, es si les gustaría que después los estemos contactando para mayor información, no solamente para entregarles la información de esta presentación, sino para tenerlos en cuenta en potenciales nuevos trainings, webinars, oportunidades de negocio. Siempre es interesante tener en consideración ese tipo de interés. 5 segundos más. Perfecto, entonces, gracias a todos por haber votado. Esto nos sirve muchísimo internamente para poder después entregando cada vez información con mejor y mayor calidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Deberían estar viendo, si no me equivoco, mi pantalla con la presentación. Bien. Y vamos a arrancar hablando de algunos conceptos básicos para después ir ya directamente al postre, que es mostrar un poco algunas funcionalidades específicas de Azure. Y siempre tenemos que entender dónde estamos parados, ¿sí? Todos conocemos ya en cierta medida, algunos de forma más básica, otros de forma un poco más avanzada, que la nube de Azure es generalmente un conjunto de diferentes soluciones que uno puede ir tomando para poder ir armando ya algún proyecto o resolver alguna necesidad en particular. Lo que sí es cierto es que hay que tener en cuenta que dentro de los data centers de Azure están ubicados en diferentes regiones y técnicamente siempre hay que entender que dependiendo de dónde vamos a ubicar ese servicio para poder llegar a proveer esa funcionalidad, va a darnos diferentes, bueno, nos va a dar por un lado diferente performance y también vamos a tener una diferente economía de nube, que es el cómo se nos va a cobrar ese servicio. ¿Sí? Hay algunas soluciones o algunos servicios que tienen algunas metodologías de cobro en particular, pero la gran mayoría, como ya lo saben, es pago por lo que se consume, ¿sí? Es la luz de la casa, hoy consumo, pago a fin de mes acorde a lo que haya consumido. Y como punto de valor interesante, hoy está disponible en Azure la herramienta de Cost Management para poder ir haciendo una medición prácticamente en tiempo real y tener un forecast de cuánto uno va a gastar, porque ese pago por lo que consumo puede ser un poquito puede asustar un poco al primer momento, pero con estas herramientas nuevas sí se puede validar. Y vale la aclaración que quien quiera conocer más de ese tipo de herramientas, hay muchos videos ya grabados y están disponibles en el canal de YouTube de Licencias Online, por lo cual también los invito a que puedan revisarlo. Entonces, entendiendo que hay diferentes regiones para Microsoft y dentro de cada región están los data centers que tienen disponibles todos los servicios, eso lo podemos extrapolar hacia lo que sería la seguridad per se. Y en gran parte uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace Microsoft respecto a la seguridad? ¿Qué es lo que se puede hacer en Azure, en Office 365, en Dynamics, en todos los productos que hoy se tienen en nube y también que se pueden trabajar on-premise? Y
Un buen slide para mostrar esto es, en cierta forma, los datos actuales de cómo hoy Microsoft invierte, ya sea de forma interna o externa, no necesariamente puramente en productos Microsoft, sino también en cómo se conecta hacia fuentes de terceros. Y eso es parte también lo que vamos a estar viendo dentro de un ratito, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando contamos con productos de marcas de terceros que queremos que interactúen con Azure? Si realmente nos vamos a revisar hoy dónde estamos parados, y esto es parte también de la experiencia interna que hemos tenido nosotros con Harold y con Pablo, y probablemente quizá algunas de estas cosas se las hayan encontrado, pueden ver que hay varios tipos de amenazas hoy a nivel de seguridad, y no solamente por el hecho de estar en la nube, todo esto es color arcoíris y funciona sin ningún problema. Hay veces que uno se encuentra que le hacen una minería de bitcoins a una máquina o le ingresaron por fuerza bruta a través de algún puerto abierto de administración. ¿Cuántos de ustedes que trabajan hoy con Azure realmente tienen cerrados todos los puertos de las máquinas virtuales que no necesitan? Es decir, por ejemplo, el 3389 para conectarse vía Remote Desktop. ¿Cuántas de las máquinas virtuales que ustedes administran lo tienen o no lo tienen abierto ese puerto? Son preguntas que pueden parecer sencillas, pero que realmente abren estas posibilidades de tener problemáticas de seguridad, ¿no? Y no solamente con máquinas virtuales, también con app services, SQL databases, cuentas de almacenamiento, contenedores. Bueno, esto es solamente un ejemplo de potenciales y posibles problemas que pueden suceder, algunos en mayor o en menor medida, ¿no? Pero que pueden resolverse, ¿sí? Y vamos a ver herramientas que permiten revisar, visualizar y proteger, o en este caso ser proactivo más que reactivo a la hora de trabajar con estos elementos. Bien, por lo cual quizá uno lo que se está preguntando es, bueno, pero si Microsoft sabe que estas cosas pasan, ¿por qué pasan, no? ¿Por qué no ya directamente poner un parche o directamente denegar todos esos elementos? Y la respuesta más simple, que esto es lo que generalmente yo tiendo a explicarle hoy a un cliente final, ¿sí? Y se lo comentamos para que ustedes tengan esa respuesta, es siempre tener en cuenta el concepto de lo que es la responsabilidad compartida. Es decir, qué tiene que hacerse cargo el cliente, qué tiene que hacerse cargo Microsoft. Y ahí le doy un poco la palabra a Harold para que nos explique qué es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Gracias, Dani. Una imagen que es recurrente en nuestras presentaciones por lo importante que es conocer esta información y el valor que hay que darle es acerca de la responsabilidad compartida. Ya muchos habrán visto este slide en otras presentaciones, básicamente porque es importante saber que para todos los tipos de implementación en Azure, ya bien sea como servicio o como infraestructura, el cliente es propietario de los datos y de las identidades. Estas también, a su vez, es responsable de proteger las mismas, tanto de los datos como de las identidades, así como los recursos, los componentes, todo lo que se le haya provisionado es responsabilidad del cliente. Por esta razón también es importante que sepamos que existe la responsabilidad compartida, tanto por parte del proveedor como por parte del cliente, de elementos esenciales como son datos, conexiones, gestiones de acceso, cuentas y la parte también de la seguridad física. Como estamos viendo en este slide, se pueden ver diferentes puntos importantes en cuanto a la responsabilidad a nivel de seguridad. Se puede ver por fases al momento de un ataque, si se quiere decir, en qué punto es responsable Microsoft y en qué punto es responsable el cliente, o quien use la herramienta de Azure de acuerdo al modelo que estamos viendo acá, ya bien sea on-premise, que quiere decir físico, infraestructura, plataforma o de servicio. El objetivo siempre es el de defender los datos e información que se encuentren acá, que sea sensible. Evitar que dicha información sea robada por personas que no están autorizadas a acceder a esta misma información. Acá se observa, por ejemplo, en las primeras fases, se encuentra todo lo referente a lo que es clasificación y responsabilidad de datos, ya bien sea información, cuentas, identidades, etcétera. Bien, dicho esto, una pregunta es, ¿en qué lugares un atacante va a ir a buscar la información?
va a ir a buscar en bases de datos, en discos, en máquinas virtuales, en una aplicación de software como servicio o en algún otro tipo de almacenamiento en la nube. Es por eso que es responsabilidad completamente y de aquellos que almacenan los datos y controlan el acceso de seguridad. Los permisos a los datos que aseguran completamente deberían estar protegidos mediante políticas que ya se establecen previamente. Una capa más abajo encontramos la parte de identidad y acceso. No es más que garantizar que la forma de registro de un usuario sea la adecuada y de cómo se registra un usuario y que tenga el permiso y el rol adecuado. Hace referencia también al control de la infraestructura como tal, al control de cambio que pueda surgir, las herramientas internas de seguridad que también sirven y que son de mucha ayuda para confirmar accesos seguros, como por ejemplo el que ya conocemos todos, que es el inicio de sesión único o el multifactor, la autenticación de multifactor. En esta misma capa se encuentra la responsabilidad de controles de aplicación. Se trata de dar seguridad a los recursos y que tengan los mismos controles adecuados para que se puedan ejecutar. Dejando por este lado también se encuentra la zona de la parte de red, la parte de networking, que hace parte a lo que nosotros vemos en cuanto a denegación de forma predeterminada, restringir el acceso a Internet, ya bien sea entrante, y limitar también lo que es la salida cuando corresponda o implementar de manera segura toda la red local. Por último, y siendo la primer línea de defensa en la parte de seguridad, se encuentran los centros de datos. Nos encontramos con la capa física. No es más que proporcionar de manera física lo que sería la seguridad contra el acceso a esta misma información o a esos activos. Esta protección garantiza que las demás capas o las demás fases que ya hablamos no se puedan omitir y que la pérdida o robo se maneje de la mejor manera. Como podemos ver, la seguridad es una responsabilidad compartida que recae tanto quien utiliza la plataforma de Azure como en Microsoft y depende estrictamente del modelo que se utilice, Dani. Correcto. Entonces, como se puede ver, casi, bueno, no diría todas, pero la gran parte de las justificaciones de qué es lo que sucede hoy en Microsoft y por qué hay que utilizar las herramientas que se requieren recaen sobre este cuadro a nivel de responsabilidad. O sea que esto es algo que deben conocer todos. Probablemente ya sí lo conozcan quienes nos están escuchando, pero también es interesante demostrárselo a esos clientes finales para justificar esas nuevas herramientas o gasto extra que se debe hacer. Ahora, cuando esto ya lo llevamos más a la práctica a nivel de Azure y a nivel de Microsoft como plataforma, es importante entenderlo y esto es como un dato de color que quisimos poner, que es, bueno, ¿cómo hace hoy Microsoft para que dentro de todo de su ecosistema que tiene, pueda aprender y saber que lo que está sucediendo, por ejemplo, en, no sé, Power Apps de Microsoft 365, se vea reflejado también en un Microsoft Teams y a la vez se puede ver reflejado en una cuenta de almacenamiento de Azure? Y eso lo hace a través de lo que se llama el Microsoft Graph, que para seguridad se le llama el Microsoft Security Graph, y funciona muy parecido a cómo funcionan los Borgs, si son conocedores de Star Trek, donde un nodo aprende o se adapta y el resto de la colectiva también lo hace. Entonces, Microsoft Security Graph hace prácticamente lo mismo, en lo cual se basa sobre las APIs de Office 365, sobre APIs de Microsoft 365 también, de Dynamics, de Azure, y permite que después tanto desarrolladores como productos de terceros se conecten y puedan trabajar de manera no prácticamente nativa, por así decirlo, pero sí sin todo el dolor de cabeza de lo que tendría que ser una configuración extremadamente compleja para que esto pueda funcionar bien. Entonces, esto es interesante después cuando uno empieza a revisar cuál es la factibilidad de hacer conectividades y ver cómo hoy se trabajan y cómo pueden verse los distintos productos de Microsoft. Bueno, entender que generalmente lo que está por atrás trabajando es el Microsoft Graph, ¿sí? Ahora, les hablé recién de un ecosistema y acá a nivel de ecosistema en Microsoft es gigantesco, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo solamente una partecita, pero queremos darle una visual general para que entiendan qué es lo que se puede hacer. Acá, Harold, también si quieres compartirnos un poco tu experiencia. Tal cual, Dani.
En pantalla lo que estamos viendo es un panorama de lo que sería el ecosistema en cuanto a seguridad de Azure. Es necesario tener en cuenta siempre para empezar a desarrollar una buena práctica y que esté al alcance de todos, identificar que estas herramientas que estamos viendo acá en el slide las tenemos disponibles en nuestra plataforma de Azure. Solo es necesario saber en qué momento darles buen uso y cómo poder adaptarlas según la necesidad que necesitamos en cuanto a seguridad. Por ejemplo, tenemos lo que sería Azure Information Protection, la cual permite la colaboración dentro y fuera de la organización, protegiendo información confidencial, ya sean correos, sean documentos, todo esto de manera cifrada. También la parte de acceso restringido, la parte de seguridad integrada con aplicaciones de Office. Podemos tener también acceso a herramientas de Identity and Access que podemos ver acá. Permite entornos de Active Directory de manera local, en la nube, implementaciones híbridas también pueden utilizarse, ya que existen muchas implementaciones en donde algunas aplicaciones y servicios se hospedan tanto en la nube como también de manera local. Más adelante daremos más detalle de herramientas como Azure Sentinel y Azure Security Center, que están viendo en este momento en pantalla, pero desde ya tener en cuenta que son herramientas que sirven para el manejo de información, formas de canalizar una amenaza, creación de políticas contra ataques, todo esto en pro de una buena implementación en Azure. Dentro de Sí, este ecosistema también se puede ver lo que está, conectar también con aplicaciones de terceros, como lo que es con Security Appliances. En este caso, como ya dije, mucho de soluciones de terceros. Se abre más el abanico de posibilidades que tiene Microsoft, más de lo que podemos ver acá, para también darle un valor agregado al hecho de poder conectar con estas mismas herramientas. Muchas veces no sabemos por dónde empezar. Es una imagen que capaz impacta mucho por tener tanta información. Pero para eso es necesario siempre tener en cuenta que se debe hacer un buen relevamiento inicial, saber la criticidad de la información que vamos a manejar, qué aspectos importantes debemos tener en cuenta al momento de segurizar los recursos. El costo también es muy importante para tener en cuenta, cuánto vamos a invertir de acuerdo a la necesidad y a partir de allí ver cuál solución aplicar y sobre todo qué herramienta podríamos usar dentro de todo este ecosistema que es de Azure, de Microsoft y conectores de terceros, Dani. correcto. Entonces, como dijo Carol, vamos a estar revisando ahora en unos momentos lo que va a ser el Azure Security Center y Azure Sentinel como dos herramientas que vienen prácticamente preconfiguradas para Azure, simplemente hay que activarlas y agregar lo que serían las políticas de uso. Y súper interesante entender que hoy la estrategia de Microsoft es jugar también con marcas y productos de terceros para entregar cada vez mayor valor agregado. Y a nosotros, todos nosotros nos sirve porque ya no es ir a decir tenés que quitar tu Cisco o tenés que quitar tu ForcePoint para usar soluciones puramente Microsoft, sino que es, mira, agregar valor y ahora quizá puedes hacer una ingestión de los datos que tenés y después revisarlos y devolver cierta solución o ciertos criterios ya desde el propio portal de Azure. Pero bueno, como dijo Harold, eso lo vamos a revisar en unos momentos. Pero sí es importante, bien antes de llegar a esas herramientas, entender algunos conceptos básicos, ¿sí? Que probablemente quizás los conozcan, si no los conocen es bueno que lo tengan en cuenta, que tendrían que tener en cuenta para todas las soluciones o para todos los casos que trabajen hoy en la nube de Microsoft, ¿sí? Vamos a comenzar, bien, con uno de los conceptos más básicos. Esto también lo comentó Harold cuando estaba hablando de responsabilidad compartida, que es el manejo de identidades, ¿sí? Cada vez que ustedes trabajan con una cuenta en Azure, cada vez que les entregan, generalmente les entregan el administrador global de una cuenta en Azure. Ahora, ese administrador global, vuelvo un poco hacia atrás en la presentación para que se entienda un poco mejor, puede tener privilegios, puede tener un rol con privilegios sobre ya sea una suscripción completa, ya sea sobre un grupo de recursos o los recursos que están dentro del mismo. Es interesante entender que si yo tengo un rol a nivel de suscripción, estoy después cascadeando hacia abajo de forma heredada ese mismo rol hacia todo lo que le corresponda. Por lo tanto,
siempre a nivel de seguridad es importante entender que, bueno, si hoy yo necesito trabajar con desarrolladores o necesito trabajar con gente de arquitectura que esté armando el diseño de una red, bueno, probablemente necesite tener acceso a su grupo de recursos, no enteramente a la suscripción. Bien, esas son cuestiones que obviamente hay que diseñar previamente, pero que en Azure uno puede ir modificándolo a medida que lo vaya requiriendo. Y de la misma forma, siempre hay que entender que hay un rol de administración a nivel de Active Directory, que es quien tiene, por así decirlo, el mayor nivel de control sobre todo lo que pueda estar sucediendo. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque cuando uno trabaja a nivel de arquitecturas, bien, de Azure, hoy puede suceder que, por ejemplo, un cliente o una solución en particular está subdividida en diferentes suscripciones y cada suscripción hace referencia a su grupo y ese grupo a los recursos. Ahora vamos a ver en un momento con Pablo cómo se puede armar una de esas arquitecturas para que se entienda un poco más el sentido. Pero en gran parte hoy el manejo de seguridad no es solamente poner un producto que esté verificando, logueando y monitoreando, sino también a nivel de identidades. ¿Sí? Esto sirve mucho no solamente para el cloud, sino también para situaciones on-premise o híbridas. ¿Sí? Entonces, estos son escenarios que cada vez más se empiezan a dar. Dicho eso, entonces te dejo la palabra, Pablo, para que nos hables algunos de estos elementos y nos comentes qué es lo que podemos tener en cuenta. Perfecto, gracias Dani. Bueno, vamos a hablar un poquito de networking. ¿Y qué dice el slide? Network Security Group. ¿Qué son los Network Security Group? Podemos considerarlos como una línea de defensa de seguridad contra nuestros recursos de Azure. Se pueden utilizar un grupo de seguridad de red de Azure para filtrar el tráfico de la red hacia y desde los recursos de Azure de una red virtual de Azure. Se considera un firewall de capa 4 porque puede filtrar las direcciones IP origen y destino por puertos origen y destino y por protocolo, ya sea TCP, UDP, pero no por el contenido. Un grupo de seguridad de red contiene reglas de seguridad que permiten o deniegan el tráfico de red entrante o el tráfico de red saliente de varios tipos de recursos de Azure. Para cada regla puede especificar un origen y destino y un puerto y un protocolo. Entre las propiedades de las reglas se encuentran como por ejemplo la prioridad, el origen, el destino, el protocolo y la dirección, como también la opción que permite o deniega, o bueno, como decía, la dirección entrante o saliente. En este slide vemos una IP pública, pero ¿qué es esta IP pública que vemos acá? Esta dirección IP lo que permite es que la gente de la máquina virtual tenga una comunicación con la plataforma de Azure para lo que ésta indique que se encuentra en estado listo, para que diga que la máquina está OK. Esta IP también permite la comunicación con el servidor DNS virtual para proporcionar resolución de nombres filtrada a los recursos, que no tienen servidor DNS personalizado. Este filtrado garantiza que los clientes puedan resolver solo los nombres de host de sus recursos. También permite los sondeos de estado de Azure Load Balancer y determina el estado de mantenimiento de las máquinas virtuales. También permitan que una máquina virtual obtenga una dirección IP dinámica desde el servicio de HCP de Azure. Y también habilitan los mensajes de Heartbeat del agente invitado para el rol de plataforma como servicio. Entonces, esta dirección IP pública 168, 63, 129 y 16 se utiliza en todas las regiones y en todas las nubes nacionales. Esta dirección IP pública especial es propiedad de Microsoft y no se va a cambiar. Se recomienda que se permita esta dirección IP en las directivas de firewall locales, habilitando de la máquina virtual esta dirección de salida. Sí, eso es hiper importante porque cuando uno empieza a trabajar con ya herramientas de terceros, por ejemplo, bueno, estoy utilizando un firewall local para conectarme y después hacer trabajo contra Azure. Si uno llega a bloquear esta IP, va a tener muchísimos problemas de administración, como justamente las características que estaba diciendo Pablo. Así que es una regla especial simplemente el tener en cuenta que esta IP siempre está, no la ven por defecto, pero si la bloquean, van a encontrar problemas. Claro, sí, es importante que esta IP, siempre en cualquier implementación de firewall appliance, la habilitemos en todo lo que vamos a implementar. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar más en profundidad a temas de seguridad y networking. Como podemos ver en este slide, en Azure están a disposición los VPN Gateway que permiten enviar la información de manera cifrada entre la ubicación donde se encuentra el cliente y la red pública de Azure.
¿Qué hay que tener en cuenta? Que hay varios tipos de puerta de enlaces VPN. Lo que estamos viendo en el slide es una guía básica de configuración entre el dispositivo on-premise y el VPN Gateway de Azure. Como podemos ver también más abajo a la derecha, tenemos diferentes SKU para las diferentes versiones de puerta de enlace que podemos contratar. Dependiendo de las características de la cantidad de conexiones simultáneas y el ancho de banda que necesitamos, elegimos una versión u otra. Hay Gateway versión 1, versión 2, versión 3. Entonces depende de la cantidad de conexiones que nosotros necesitemos y el ancho de banda, es cuál una u otra podemos elegir. Y lo que podemos ver arriba es el diagrama conceptual de cómo se vería esta solución implementada entre la red de oficina y la VNet de Azure, utilizando una VPN del tipo Point-to-Site. ¿Sí? Entonces, esto es un pantallazo general de los VPN Gateway, y acá lo que podemos ver es los diferentes tipos de gateway que podemos armar. Arriba de todo podemos ver una conexión que se llama ExpressRoute, que es un tipo de puerta de enlace que podemos contratar, que se utiliza para conectar la oficina del cliente directamente con el data center local donde tenemos aprovisionados los recursos de Azure. O sea, esto se contrata directamente hacia, no sé, San Pablo, Brasil, hasta el este de Estados Unidos. Es un enlace que nosotros contratamos dedicado y exclusivo hasta el data center, ¿sí? También como en el ejemplo anterior. Sí. Perdón la interrupción. Sí. Ahí para ExpressRoute hay que tener en cuenta que generalmente hay un tercero que es el que tiene toda la parte de enrutamiento y bueno, es un trabajo entre los 3 puntos, ¿no? Entre lo que es el tercero, Azure, y bueno, la oficina, en este caso el cliente, para poder tanto estimar como poder configurar y aplicar estos casos, ¿no? Así que, a diferencia de los otros VPNs, que son los que está mostrando acá Pablo, el ExpressRoute es un poquito más complejo, tiene otro precio, obviamente, pero es una cuestión simplemente de investigarlo para ver si tiene la necesidad adecuada para, en este caso, el trabajo que se requiere. Claro, exactamente. Y también, como vimos en el ejemplo anterior, tenemos puertas de enlace del tipo site-to-site, que son los que utilizamos típicamente para interconectarnos entre un dispositivo físico del tipo appliance, como ya sea un Checkpoint, un Cisco ASA, un Fortinet o un Sophos, y la configuración que se realiza es del tipo IPsec y permite la interconexión desde toda la oficina entera. Otro tipo de puerta de enlace que podemos ver en el diagrama son del tipo Point-to-Site, donde permite conectarnos de manera segura entre un dispositivo o computadora, y esto se utiliza de manera típica cuando varias personas en diferentes ubicaciones que necesitan interconectarse con Azure, como por ejemplo teletrabajadores desde sus casas. Y bueno, como podemos ver, tenemos varios tipos de puertas de enlace que podemos utilizar. Cada una de las puertas de enlace tiene sus ventajas, desventajas, y el costo asociado de cada una de ellas dependiendo de las necesidades que tenga cada proyecto. Y bueno, ¿cómo se ve esto en una arquitectura? Vamos a un ejemplo práctico. Vamos a imaginar que tenemos 4 puntos de acceso, ¿sí? Tenemos internet por un lado, tenemos personas interconectándose a través de una VPN por otro, y 2 oficinas de cliente en sitios distintos, que puede ser del tipo headquarter como oficina principal, y una oficina secundaria que pueda ser la subsidiaria de nuestro cliente. Y bueno, ¿qué podemos armar? Una arquitectura interesante podría ser separarlo en 3 tipos de management group, donde después vienen las suscripciones, luego los grupos de recursos y por último los recursos que están propiamente dentro de esta estructura por capas. ¿Por qué se genera un hub? Se genera el hub porque es, digamos, la posibilidad que tenemos para alojar los recursos que sean compartidos, y después se genera un management group de producción y otro de no producción. Acá podemos ver, agregamos 3 suscripciones, digamos, separadas a cada una de nuestros management groups. Y las suscripciones nosotros las podemos tener porque tenemos diferentes requerimientos. Por ejemplo, una empresa que tenga que rendir cuentas a diferentes centros de costos, ¿sí? Entonces, cada suscripción tiene a su vez su grupo de recursos, y algo interesante que se puede hacer con las redes virtuales, esto que podemos ver acá, es que cada red virtual puede tener un VNet period
que entonces se puede interconectar cada una de esas redes virtuales con diferentes direccionamientos e incluso con diferentes suscripciones y que se puedan interconectar entre sí. Como podemos ver, en cada VNet se encuentran aquí los security group, lo que hablamos antes, que mencionamos con referencia a los elementos que se encuentran ahí y definimos los puertos y los protocolos que queremos utilizar con nuestros recursos. Entonces, todo lo que vemos acá es una topología que podemos armar que se llama Hub and Spoke, que permite tener diferentes suscripciones y diferentes grupos de recursos donde cada uno de ellos utiliza un hub con los recursos compartidos que se requieren para interconectar las oficinas y los clientes. Y de esta manera también podemos organizar mejor las diferentes cargas de trabajo, como pueden ser todo lo que es el entorno productivo y no productivo, con lo que es desarrollo y testing. Entonces, esta es una arquitectura que es un ejemplo que podemos utilizar, que puede ser una buena práctica, digamos, porque quizás estemos todos acostumbrados a utilizar nuestros recursos, todos dentro del mismo grupo de recursos y todo dentro de la misma suscripción. Entonces, esto se los queremos mostrar como para que puedan ver que hay otro tipo de topologías que podemos armar que son interesantes para la manera de organizar nuestra arquitectura. Tal cual. Así que de esa manera, en base a los conceptos que estábamos viendo recién, el hecho de la seguridad a nivel de identidad, la seguridad a nivel de lo que vendría a ser la distinción entre distintas suscripciones, seguridad a nivel de networking, simplemente por el hecho de cómo uno se está conectando de manera privada o pública, si así lo quiere hacer. Hoy este es un buen ejemplo, como comentaba Pablo, de una arquitectura de red, que uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver con esto con la seguridad? Bueno, estamos viendo como cada uno de estos elementos ya desde el principio tiene justamente esas propiedades de seguridad que se pueden aprovechar, ¿bien? Entonces, esto también es parte de una estructura que es una buena práctica y siempre recomendamos que lo puedan aprovechar. Y quizá la respuesta a una de las preguntas que pueden hacer hoy es, hoy, como yo estoy trabajando con mis clientes, ¿puedo hacer esto que están hablando? La respuesta es sí. Hoy es muy común encontrarse que cada cliente tiene una sola suscripción y hoy es completamente factible que cada cliente pueda tener múltiples suscripciones y armar algo como lo que estamos viendo acá. Entonces, una buena práctica para extender funcionalidad sería decirle hoy, bueno, hoy usted, señor cliente, tiene todo dentro del hub, ¿sí? Todo mezclado. Podríamos armar ya una suscripción completamente, por ejemplo, no productiva para hacer todas las pruebas que quiera hacer sin afectar su entorno productivo, ya que se puede hacer un VNet peering, se puede trabajar de la misma manera. Bueno, son casos interesantes que también ayudan a mejorar justamente los elementos. Pasando entonces ahí, después de haber visto estos tips and tricks que pueden aprovechar, vamos a hablar un poco sobre ya sí los productos que había comentado Harold en su momento respecto al ecosistema. Vamos a arrancar con uno de los más sencillos, lo que es el Security Center, siendo que es una herramienta que viene activa por defecto en todas las suscripciones de Azure. Probablemente esto ya lo hayan escuchado, si lo han visto y lo han utilizado mejor. La idea es darles ahora una pasada rápida, mostrarles qué es lo que deberían tener en cuenta y sobre esta herramienta ver después cómo la complementamos con Sentinel. Entonces, rápidamente dicho, este Security Center es un sistema de administración de seguridad que más que nada hace un monitoreo de todo lo que tenemos dentro de la suscripción y nos puede entregar bien ya ciertos datos de cómo proceder. También esto nos genera lo que se llama un Secure Score, es decir, arma como una línea base de seguridad, bien, y nos muestra en base a esa línea de seguridad qué políticas podríamos cumplir o mejorar para justamente tener ese compliance que requerimos en los distintos tipos de empresas. Entonces, en pocas palabras, hoy cuando uno tiene que ir a hablar de Security Center o explicarlo, generalmente hay 3 desafíos que se pueden justamente resolver con esta herramienta. Comentame, Harold, si querés, ¿cuáles son estos desafíos? Gracias, Dani, claro que sí. Azure Security Center aborda 3 desafíos de seguridad más urgentes. El primero hace referencia a lo que sería la carga de trabajo que cambia constantemente. Hablando de carga de trabajo, esta es sin duda una fortaleza y un desafío de la nube. Los usuarios finales están cada vez más habilitados para efectuar más procesos. Esto lo que está llevando es a 2 preguntas. ¿Cómo hacemos nosotros para asegurar estos servicios que están en constante cambio?
y cómo hacer cumplir con los estándares de seguridad a través del tiempo. Para estos también existe el segundo desafío, que es acerca de los ataques. Los ataques cada vez son más sofisticados, donde sea que se ejecuten, ya bien sea en cargas de trabajo o información sensible, los ataques se vuelven cada vez más sofisticados. Se debe proteger lo que son las cargas de trabajo, como estamos hablando en la nube, identificar que en efecto es una carga de trabajo orientada a Internet que puede hacerla aún más vulnerable si no se siguen las mejores prácticas de seguridad. Por último, el tercer desafío, y no menos importante, es que habla sobre las habilidades de seguridad. Sabemos muy bien que la cantidad de alertas de seguridad y los sistemas de alertas superan con creces la cantidad de administradores con los antecedentes y la experiencia que ya se tiene. Es necesaria para garantizar que los entornos estén bien protegidos. Es por eso que Security Center proporciona herramientas para lo que sería fortalecimiento en cuanto a la seguridad, la protección contra las amenazas y de una manera muchísimo más rápida y más ágil. Cuando se habla de fortalezas en cuanto a la seguridad, Security Center evalúa el entorno completo y permite comprender el estado de los recursos y si son o no son seguras. Cuando hablamos en cuanto a la protección contra estas amenazas, Security Center evalúa las cargas de trabajo y genera lo que serían recomendaciones en cuanto a la prevención de amenazas. Más adelante, cuando vamos la demo con Dani, vamos a ver exactamente las recomendaciones y las alertas también de detección al momento de identificar una amenaza. Y el otro es la parte de la seguridad, que es muchísimo más rápida. En Security Center todo se hace en la velocidad de la nube, debido a que está integrado de forma nativa. La implementación de Security Center es muchísimo más fácil, ya que proporciona lo que sería auto-provisioning y hace también la parte de protección ya con los servicios instaurados de la parte de Azure. Dani. Sí, correcto. Además es interesante saber que Security Center ha evolucionado en cierta manera y también permite proteger cargas no solamente de nube, sino también on-premise, por lo cual si hay escenarios híbridos que se quieran trabajar y tener ya un monitoreo con las características que comentaba Harold, se puede hacer. Sí, eso es algo bastante interesante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como les había dicho en un principio, Azure Security Center viene en todas las suscripciones de Azure. Esto quiere decir que en cualquier cliente o cualquier suscripción que ustedes vayan y vean Security Center, el ítem, van a entrar y van a poder ver ya ciertos elementos. Y para que quede claro, Security Center hoy tiene dos sabores prácticamente bastante distinguidos de qué es lo que se puede hacer. Y lo que es el free tier, es decir, la versión gratuita, lo que hace es nos hace un assessment de todo lo que tenemos en la suscripción, nos permite ver recomendaciones y políticas de seguridad a cumplir. Ahora, si ya nos vamos después al tier pago de esta herramienta, no solamente nos muestra esas recomendaciones, sino que nos habilita ya a habilitar herramientas más avanzadas, como ya vamos a ver alguna de ellas, y también ya hace, en cierto sentido, en base a un agente que instala dentro de las máquinas, ya hace proactivamente la segurización de las mismas, es decir, ya le pone un anti-ransomware, para proteger contra el crypto mining. Bueno, en cierta forma, mucho de lo que podríamos hacer ya con ese producto de terceros lo podemos resolver acá. Sin embargo, no es algo obligado, no viene configurado por defecto en estándar, pero sí hay que tener en cuenta que si lo quieren probar a todo lo que está en estándar, es gratuito durante los primeros 30 días para cada suscripción. Así que eso es muy bueno para quizás hacer una prueba de concepto, activarlo, validarlo, verificarlo, ver si les hace sentido, y si no les hace sentido, tranquilamente pueden volver al free tier en el momento que quieran, ¿sí? Entonces les muestro dos cositas más antes de pasar al demo. Una de ellas siendo cómo se ve gráficamente lo que son las recomendaciones de Security Center. Esto lo vamos a ver ahora cuando les muestre un poco mi portal de Azure. Y esta es una opción bastante interesante que se llama Just in Time, ¿sí? Que lo que permite hacer en pocas palabras es resolver uno de estos problemas más clásicos, que es el hecho de que se queden abiertos ciertos puertos en las máquinas virtuales. Por ejemplo, el puerto de Remote Desktop, el 3389.
como les comentaba, muchos de nosotros a veces ni nos damos cuenta, pero quedan las máquinas de los clientes con ese puerto abierto y cualquiera que tenga ese puerto le puede empezar a pegar y probablemente con fuerza bruta en algún momento ingresar. Entonces, con Just in Time lo que dice es, mira, va a estar siempre cerrado, todos los puertos van a estar cerrados, pero con esta herramienta el administrador va a poder definir ciertas políticas sobre las cuales cuando un desarrollador o algún arquitecto requiera entrar, va a poder pedir permiso para determinado puerto o va a poder pedir permiso para determinado tipo de protocolo, ¿bien? Y el administrador lo va a poder habilitar, ¿bien? Para, por ejemplo, una IP que pueda utilizarlo desde una IP en particular y por cuánto tiempo. Es decir, que yo habilito ahora el 3389 para que Harold ingrese a una máquina virtual, pero te doy 3 horas. A las 3 horas ese puerto se cierra y queda nuevamente todo cerrado como estaba antes. Entonces es una herramienta interesante de cómo uno hoy puede utilizarlo y es algo que puede hacerse y configurarse de manera tanto gráfica como lo estamos viendo acá, como también programáticamente si quieren que esto sea, por ejemplo, un trigger que venga de otro tipo de herramienta o solución. Así que en parte hay muchas cosas que se pueden hacer con Security Center y permite ya empezar a abrir un poco el panorama de seguridad para todas esas cuentas de Azure que hoy uno puede estar manejando. Les voy a mostrar rápidamente cómo se ve eso, ¿sí? Por lo cual voy a compartirles pantalla y me van a avisar cuando me estén viendo. Vamos a decir aquí compartir, mostrar pantalla monitor 2. Me Ahí se ve. avisan, chicos. Ahí se ve, perfecto. Entonces, este es nuestro portal de Azure, un portal de Azure común y corriente, donde pueden tener cada uno de sus clientes. Recuerden lo que hablábamos del tema de las suscripciones, ¿bien? Hoy estamos acostumbrados a que cada uno de los clientes tiene su propia suscripción. Bueno, tranquilamente podrían tener varias. Es más, creo que el límite blando son 25 suscripciones por tenant, así que pueden armar unas arquitecturas bastante interesantes como las que mostró Pablo. Lo que sí quiero mostrarles hoy es claramente el ítem de Security Center, que lo pueden encontrar en el menú de la izquierda, y si no lo buscan aquí mismo, bien, Security Center. Y cuando le hacen clic, esto lo que les va a mostrar es dentro de toda la información general. Es interesante ver que pueden ver un score, que es como una línea base de seguridad que genera Microsoft, y debajo van a poder ver lo que es todas las directivas de cumplimiento y qué es lo que está sucediendo a nivel bien de la suscripción. Entonces uno puede ir revisando las recomendaciones para toda la suscripción o para los diferentes tipos de elementos que podemos encontrar dentro de la misma y ver qué es lo que nos dice. Entonces rápidamente quiero ver todas las recomendaciones. Acá Azure va a detectar qué es lo que está sucediendo y me va a mostrar bien recomendaciones, el estado de recursos, si cumplen o no con esas recomendaciones. Y si yo, por ejemplo, abro alguna de ellas, bien, me va a decir qué es lo que podría hacer y si le hago clic, inclusive la misma, me va a demostrar qué pasos debería seguir para corregirlo. ¿Sí? O sea que ya el simple hecho de tener estas recomendaciones sirve mucho para empezar a poner una política de seguridad más compleja, bien, y entender qué es lo que está sucediendo en la suscripción, ¿sí? Todo de manera visual y todo desde el propio Security Center, ¿sí? Acá estoy trabajando con la versión free, con lo que viene por defecto de Azure, pero si quisiera utilizar Just in Time, por ejemplo, lo que les comentaba recién en la presentación, uno puede irse aquí a lo que es precios y configuración. Bien, me va a mostrar acá el plan de tarifa que tengo en la suscripción de Azure. En este caso es el plan de tarifa gratuita. Pero si le hago clic, esto me va a permitir, bien, moverme y hacerle clic a lo que sería la versión estándar, donde se habilitan todos estos elementos. Bien, si lo guardo, esto lo va a guardar. Y recuerden que si es la primera vez que lo usan, los primeros 30 días son gratuitos. Y debajo, que esto sí es importante entenderlo, me va a decir, bueno, mira, si vas a trabajar con la versión estándar, cuando ya se te empieza a cobrar, esto es lo que se va a cobrar por cada uno de los elementos que se estén midiendo. ¿Sí? Me va a cobrar $15 por nodo, en este caso me detecta que tengo 2 máquinas virtuales, bien, o sea que me llegaría el cobro de $30 por las 2 máquinas. Tengo una instancia de SQL que como está en versión preliminar, en Azure todo lo que está en versión preliminar tiende a tener un precio preferencial, algunos son gratuitos, en este caso es gratis, ¿sí? Y de esta forma, cuando está en la Security Center en su versión estándar, me va a cobrar por lo que esté, en este caso, analizando. Ahora,
Si yo digo, no, espera, realmente solamente me interesan las máquinas o me interesa la instancia de SQL gratuita que está por ahora, yo lo que puedo hacer es deshabilitar este elemento. Entonces, aunque esté en la versión estándar, Azure no le va a pasar bolilla a este ítem de máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo no necesariamente el Security Center tiene que pegarle absolutamente todo lo que tengo en la suscripción, sino que puedo ir trabajando y habilitando cada uno de los elementos cuando los requiera. Entonces, de esa manera, aquí también en la configuración uno va a poder hacer lo que sería la recopilación de datos y protecciones y configuraciones también con servidores físicos, ¿sí? Esto es importante entender que lo que les estamos mostrando en Security Center también se puede trabajar a nivel de funcionalidades híbridas. Y sí que quiero, cuando esté trabajando con el Security Center en la versión estándar, quiero que cada vez que se genere una nueva máquina, automáticamente Azure le instale el agente de monitoreo, lo activo desde aquí, y de esa forma ya automáticamente, como decíamos, la rapidez del cambio de los recursos que comentaba como un desafío Harold, bueno, ya de acá lo resolvemos. Si no, lo podemos ir haciendo manual. Cuestión de también ir, en cierta forma, cuidando el pricing, porque quizás yo quiero habilitar que me detecte las máquinas virtuales, pero no quiero que me cobre por todas, quiero que solamente me cobre por las que tienen los agentes, ¿sí? Entonces, eso es algo a tenerlo en consideración. Finalmente, para lo que sería las funcionalidades avanzadas, se ven aquí abajo. En este caso, si bien yo puedo entrar a revisar qué hay en Just in Time, como estoy en la versión gratuita, me va a decir, bueno, no lo puedo utilizar, tengo que, para probarlo, cambiarme al modelo estándar, pero puedo ver qué es, cómo funciona y si quiero desde aquí mismo ir a revisar la documentación para ver si tiene sentido. ¿Bien? Entonces, cuando vean que lo quiero habilitar, me dice, bueno, puedes empezar con una prueba gratuita de 30 días. Estos son los recursos o las suscripciones que tienes activas, cuántos recursos totales, bien, qué es lo que va a empezar a detectar, y sobre esto poder comenzar a habilitar agentes, ya sea en forma en la nube o habilitar los agentes manualmente también en dispositivos físicos, ¿sí? Dicho eso, entonces, con Security Center es súper interesante. Vean que si después, en vez de ver las recomendaciones full, quiero ver solamente recomendaciones a nivel de redes, bien. Entonces acá me mostrará información general o información sobre cada una de las redes virtuales que tengo. Lo mismo si quiero hacerlo en procesos y aplicaciones. Información general o de las máquinas virtuales o de app services. Es decir, esta es una forma sencilla de filtrar qué recomendaciones me daría para cada uno de los elementos y sobre ellas después cómo resolverlas. Todo esto viene gratis, ¿sí? Las recomendaciones, ¿sí? Por lo cual es interesante para aprovecharlos y en ese caso también planear cuál sería la estrategia de seguridad. Voy a volver entonces un momento a la presentación para hablar de Azure Security Sentinel y ver cómo ese Azure Security Sentinel se complementa con el Azure Security Center. ¿Querés comentarnos un poco sobre Azure Sentinel, Harold? Sí, Dani, ya que vimos la primera parte y haciéndole un zoom a lo que sería el ecosistema de seguridad, ya vimos Azure Security Center, ahora vamos a lo que sería Azure Sentinel, que básicamente es una solución escalable, es nativa de la nube en cuanto a la gestión de eventos y la información de seguridad, en cuanto también a la respuesta, que es mucho más automatizada de la manera que es orquestada, se crean flujos para lo que sería orquestación de seguridad. Azure Sentinel ofrece análisis de seguridad inteligente y a su vez también inteligencia de amenazas en toda la empresa para proporcionar una solución única en cuanto a alertas, también crea visibilidad de amenazas, hace búsqueda proactiva, da respuestas a las mismas amenazas que se ejecutan. Esto lo hace recopilando datos de mayor escala en todos los usuarios, en todos los dispositivos, también en lo que sería aplicaciones e infraestructura. Esto es lo que estoy hablando tanto de manera local como en múltiples nubes también. Detecta lo que sería amenazas y minimiza también falsos positivos. Realiza un análisis de inteligencia artificial, gracias a la inteligencia artificial. No se queda ahí, también investiga las amenazas
en cuanto a lo que ven sospechosas, ya permite responder de una mejor manera, gracias a lo que sería la orquestación ya integrada y gracias también a la parte de la automatización. En este slide que estamos viendo, cómo algunas características se complementan entre Azure Security Center y Azure Sentinel. Para tener en cuenta, por ejemplo, Azure Sentinel desempeña más funciones de lo que sería hunting o traduciéndolo la caza, que sería también la parte de workbooks automatizados, lo vamos a ver más adelante en la demo. Responde también a incidentes, también hace lo que sería asistencia en cuanto a investigaciones de incidentes. Por otro lado, lo que hace Azure Security Center es una excelente fuente de recomendación, genera alertas, crea diagnósticos, que Azure Sentinel también utiliza para proporcionar aún mejor análisis y también se crean las alertas de seguridad. Por lo tanto, Azure Sentinel y Azure Security Center, ambos productos deben usarse en un centro de operaciones bien diseñado. Estos dos productos altamente complementarios se pueden habilitar fácilmente gracias a la integración que ya está lista para utilizar dentro de la plataforma de Azure, Dani. Perfecto, entonces, en pocas palabras, Sentinel construye sobre lo que hace Security Center. Como lo estábamos viendo en la presentación, en el slide anterior, permite tomar sobre la información que ha recopilado, la analítica y el monitoreo que ha hecho Security Center y ya realmente ir un poco más, es decir, responder sobre eso. Es más, aquí en este slide lo que estamos mostrando es que no solamente puede tomar datos del Azure Security Center, sino que puede recopilar datos de Microsoft 365 y también de lo que serían las fuentes de datos de terceros, ¿no? Aquí es donde se arma realmente casos interesantes para dar mayor valor agregado a esos potenciales clientes o a los partners que trabajan con estas otras herramientas. Por lo cual, fuera del hecho de tener que elegir una u otra, es interesante ver cómo complementa Azure Sentinel a lo que hoy hace Security Center. Y creo que sería una interesante manera ver ahora justamente el demo de Azure Sentinel para que vean qué es lo que se podría hacer. Un ejemplo, ¿sí? Voy a volver entonces a presentarles mi pantalla y sobre eso vamos a hacer una mini demo de Azure Sentinel. De la misma forma que lo hace Security Center, Azure Sentinel es otro de los productos de Azure, por lo cual recuerden que eso también tiene un costo. Se puede hacer un pago por consumo o se puede reservar ciertos elementos, pero eso es para verlo quizá en otra charla. Pueden mirarlo a nivel de documentación. Pero lo que quiero mostrarles ahora es que aquí encontramos el ítem de Azure Sentinel. Si no lo están viendo, de la misma manera lo buscamos en el buscador. Y lo que podemos hacer con Sentinel, primero tenemos que crear obviamente un área de trabajo, ¿sí? Y lo que se puede hacer con Azure Sentinel es que uno puede configurar ciertos elementos. Bueno, lo que estamos viendo acá en una primera instancia es qué es lo que está detectando acorde a lo que ya he configurado y he testeado previamente. Pero rápidamente lo que uno puede hacer es conectar, bien, acá hay ciertos conectores de datos y vean que puedo traerme elementos de Azure, puedo traerme elementos de Azure Active Directory, que es lo que tengo conectado en este momento, pero también puedo conectar, por ejemplo, Barracuda, Checkpoint, Cisco, Citrix, es decir, hay muchos conectores, en este caso hay 42 conectores disponibles, Microsoft cada vez va incorporando más, sobre los cuales cuando yo los conecto, esto lo que permite hacer es generar ya ciertas políticas sobre estos conectores, generar ciertos desarrollos que permitan, bueno, responder o resolver o simplemente ver analíticamente qué es lo que está sucediendo, bien, en ese entorno. Entonces, para este demo yo lo que hice fue conectar lo que es el Azure Active Directory, bien, de este propio tenant, ¿sí? que tengo, donde recuerden que debajo del Azure Active Directory puedo tener varias suscripciones, o sea que podría verlas a todas bajo este mismo conector. Y lo que puedo hacer es irme a la configuración, lo que es el análisis, para generar reglas acorde a esos conectores. Entonces, una regla que generé, que en este caso la podemos habilitar y está deshabilitada simplemente porque ya estilo receta de cocina ya lo tenemos testeado para hacerlo en este demo, es que generamos una regla que es fuerza bruta contra el portal de Azure. Es decir,
hay un desarrollo aquí que ya viene generado por defecto, y esto lo pueden trabajar. Vean que cuando uno va a crear la regla, puede generar reglas que ya vienen prediseñadas. Se puede generar una regla, en este caso generé una que dice, bueno, mira, si estás detectando que me están haciendo fuerza bruta hacia el usuario administrador de este tenant, quiero que si detectas que hubieron mínimamente dos intentos de contraseña y fallaron, bien, quiero que cada 5 minutos los revises, y si eso sucedió, quiero que hagas algo, bien. Y hasta aquí simplemente esta regla lo que me permitiría hacer es que si esa regla está activa, la activamos hace un rato antes de iniciar el demo, podemos ver que si llegase a suceder, es decir, si lo detecta, me va a aparecer acá en lo que es la zona de incidentes, bueno, qué es lo que ha sucedido. Voy a poder hacer una investigación de los detalles de ese incidente, ¿bien? Y hasta aquí me va a mostrar información interesante de qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Es decir, mira, detectamos que hubo un incidente en particular, puedo ver cada uno de los ID de alertas de qué es lo que ha pasado, puedo revisar a nivel de registros, bien, si despliego esta alerta, qué es lo que sucedió, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, información interesante que desde qué IP vino, puedo ver también desde, por ejemplo, qué navegador, puedo revisar y rearmar bastantes datos, además de ir escribiendo mis propias policies aquí en el propio Sentinel, para poder ir armando, en este caso, los datos que quiera traer, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene también de interesante Azure Sentinel? Que además de tener los incidentes y poder después resolverlos, porque uno lo que debería hacer es, bueno, llegó un incidente, debería tomar una acción en la cual le digo qué es lo que ha sucedido, bien, si el estado sigue estando activo o cerrada, esto es lo que se puede complementar, poner una clasificación y guardar para cerrar este incidente. Lo que se puede hacer con Sentinel, a diferencia del Security Center, es que hay algo que se llama playbooks o cuadernos de estrategia. Y estos cuadernos de estrategia permiten, en base a lo que se llaman Azure Logic Apps, ¿sí? Esto es un sistema que se puede utilizar en Azure también, armar bien estos playbooks que permiten de forma gráfica, y esto es lo mejor, tiene un diseñador gráfico, permite armar cuál es el camino, cuál es el ciclo de vida de qué es lo que pasaría cuando, por ejemplo, llegue una alerta. Entonces acá lo que yo he armado es, cuando llegue una respuesta a Azure Sentinel, bien, quiero que suceda lo siguiente, quiero que mínimamente me llegue un mail a mí con la posibilidad de aprobar o hacer un approve o un reject, ¿sí? Con los siguientes datos, los datos que me trae en este caso Azure Sentinel, ¿sí? Entonces eso lo que haría, me traería acá un mail como estamos viendo acá a continuación, que me dice, mira, es un approval request para que tengas en cuenta sobre qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Acá obviamente se puede configurar mucho mejor, y aprobar o rechazar. Y lo que puse a continuación sobre este Logic App fue una condición. Puse una condición que diga, mira, si sobre lo que yo seleccione en el mail es igual a aprobar, entonces si es correcto, quiero que suceda lo siguiente. Y lo que hice fue configurar para que me envíe un mensaje a Microsoft Teams, a un equipo en particular y a un canal en particular con los siguientes datos. Entonces, todo lo que yo escribí acá, esto se puede ir seleccionando. Vean que hay muchos selectores, o también si quisiera lo podría escribir a nivel de expresiones. Entonces esto lo que va a hacer es un condicional donde si es verdadero me envía un mail, y pueden ver que lo estoy mostrando con un bot de Flow, en este caso es un bot, y si es falso, es decir, si obviamente en vez de aprobar fue un reject, también quiero que se envíe a un canal de Teams, pero en este caso como un mensaje común y corriente. Entonces, dependiendo de lo que yo elija acá, aprobar o rechazar, pueden ver que esto lo puedo hacer en el mismo, lo puedo hacer en el mismo mail. En este caso, justo ya el flow no está corriendo aquí, pero habría cambiado, es decir, no me tengo que salir del mail para aprobar o rechazar. Lo que haría es que después, si me voy a ver acá el Teams, puedo ver acá las dos respuestas que recibí, una vez cuando rechacé y otra vez cuando aprobé. Cuando aprobé lo hace a través de un bot, en este caso es un bot que uno puede desarrollar para hacer 200 millones de otras cosas, ¿sí? O cuando rechacé, que me llegue simplemente como un mensajito.
Entonces esto es muy interesante para ya empezar a coordinar no solamente qué es lo que puede mostrar Azure dentro de su Sentinel y tener que tener el acceso, sino que si yo quiero tener hoy alguien que simplemente se dedica a revisar las alertas, pero que por ninguna razón debería acceder al portal de Azure, bueno, puedo con Sentinel poner una respuesta que vaya a otro sistema. Puede ser Teams, puede ser un Dynamics, puede ser DevOps, si quiero que eso vaya y después caiga hacia otro tipo, hacia un pipeline, o Jira, son productos de terceros que se pueden también demostrar. Hay muchísimas opciones para jugar justamente con estos elementos. Entonces, es muy interesante cómo uno puede crear todos estos flujos, todos estos flows, se llaman Logic Apps, ¿sí? Y se considera a la hora de cuando uno ya tiene el conector de datos configurado y tiene el playbook, el cuaderno de estrategias configurado, lo que hace es generarse un libro, bien, aquí, que este libro es lo que yo les comentaba de las plantillas, ¿sí? Uno puede ya tener ciertas plantillas prediseñadas para estos conectores, ¿bien? Entonces, cuando uno va y busca las plantillas, en este caso la plantilla que yo utilicé fue de un conector con Azure AD y me lo guardé como una plantilla mía, ¿bien? Puedo seleccionar la plantilla, ver qué es lo que tiene esa plantilla y configurarla para decirle, mira, cuando vayas a utilizar esta plantilla, también quiero que aproveches el playbook para que devuelvas no solamente la información de qué es lo que está sucediendo, bien, que aquí nos lo muestra la plantilla, bien, podemos ver aquí desde Argentina intentaron pegarle, desde Paraguay también intentaron pegarle, desde qué dispositivos, ¿sí? Cuáles fueron correctos, cuáles no, bien, quién fue el usuario que accedió y cuándo fue correcto y cuándo no, bueno, sobre ya todo el monitoreo que podemos hacer con el propio Sentinel, lo que es la respuesta, bueno, la podemos hacer a través de Logic Apps y todo eso tenerlo configurado bien dentro de la misma interfaz. Es súper, súper interesante para ya empezar a jugar con estos, con lo que ya se tiene a nivel de Azure, de Office 365, por ejemplo, también hay plantillas de Office si uno quiere tener. Fíjense que también uno puede conectar hacia sistemas de otras nubes, ¿sí? Y todo esto que entregue no solamente visibilidad de qué es lo que está pasando, sino también tener una estrategia para automatizar ciertos elementos de salida, ¿sí? Entonces, finalmente, cuando uno realmente arma las distintas reglas o lo hace a través de distintas plantillas, como lo podemos ver acá, puede ir jugando claramente con cómo quiere que respondan estos sistemas y en base a eso también, como dijimos en un principio, es lo que Microsoft va a cobrar en Azure. Rápidamente pueden ver aquí que en la configuración uno puede definir cómo quiere que se le cobre. Yo lo tengo acá en pago por uso. Y si se van después a ver el Azure Sentinel Pricing y lo buscan, Pay as you go, estamos hablando de aproximadamente unos $2 por giga ingerido, ¿sí? Y después tiene otros valores a tener en cuenta como lo que sería los log analytics donde se van a guardar estos datos y el almacenamiento. Pero a lo que quiero llegar es que no son soluciones extremadamente caras y ofrecen un nivel de detalle bastante bueno, sobre todo para poner mínimamente un nivel de seguridad en Azure como lo que podría ser algo tan simple como alguien me está intentando hacer fuerza bruta a mis usuarios. Entonces, es parte también de no solamente dejar los usuarios con acceso a los puertos, con las redes, con lo que sería el doble factor de autenticación. Todos esos elementos confluyen, pero bueno, Azure Sentinel me permite tener también esa habilidad y ese trabajo, ¿sí? Así que súper interesante todo lo que se puede hacer con Sentinel, recomiendo que lo prueben, es relativamente sencillo, bien, y ante las dudas siempre la documentación está presente aquí dentro, ¿sí? Acá arriba podemos ver cómo se puede ir a la documentación. Bien, ese era entonces el demo que quería mostrarles de Azure Sentinel, cómo se complementa también con Security Center, es decir, uno puede sobre los conectores también traer lo que estábamos hablando de Azure, ¿sí? Como podemos ver acá está el Azure Security Center, y sobre este conector, cuando le hagamos clic a cualquiera de ellos, nos va a decir qué es lo que necesitamos para conectar bien eso. Recuerden que muchos elementos nos va a pedir también una licencia probablemente adicional. Si quieren utilizar y hacer el ejemplo que yo estoy mostrando, se requiere tener mínimamente una licencia de Azure Active Directory Premium P1 o P2. Además, se los muestro rápidamente acá para que lo vean. Este es el conector que estoy utilizando, Azure Active Directory. Me voy a abrir la página del conector y aquí nos va a decir qué es lo que requerimos. Nos va a decir
requieres tener permisos de lectura y escrituras de diagnósticos, requieres tener permisos de administrador global, que en este caso yo estoy con otro usuario, por eso no me lo detecta aquí, y requieres una licencia Active Directory Premium P1 o P2. Así que siempre es importante entender que, perfecto, permite instalar, permite trabajar, permite configurar, pero hay que contar también con el licenciamiento acorde a esos requerimientos, ¿sí? Bien, dicho eso, vamos a volver rápidamente a la presentación para ya hablar de la última parte, ¿sí? Vuelvo aquí rápidamente al monitor 1, bien. Y pasemos entonces a, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando, está bien, me gustó Azure Sentinel, me gustó Security Center, quiero empezar a trabajar con estas herramientas? ¿Qué es lo que hago ya con los productos con los que yo trabajo? ¿Puedo llevarme eso a Azure? La respuesta es sí. Place gigantesco donde hay distintas plantillas de ya sea servicios o máquinas virtuales preconfiguradas con esos servicios, sobre las cuales nuestra recomendación es siempre trabajar en Bring Your Own License, es decir, que Azure les entregue lo que es la infraestructura y ustedes le ponen la licencia de ese producto de terceros a esta máquina. Así que mi recomendación es siempre que busquen máquinas virtuales a nivel de plantillas, revisen que diga que es compatible con Bring Your Own License, más que nada para validar lo que sería el cobro del licenciamiento y que pueda funcionar bien en el modelo CSP, que es el modelo que nosotros trabajamos. Ahora, fuera del marketplace, siempre recuerden, si no lo conocen, que tenemos también un programa muy interesante que se llama Go Connect, y aquí le doy la palabra a Pablo para que nos comente un poco más sobre esto y cómo se puede configurar y aprovechar. Perfecto, gracias Dani. GoConnect es el programa de licencias online que tiene como objetivo desarrollar a los partners en estrategias de ventas consultivas de soluciones multivendor hiperconectadas. Esta estrategia te permite extender tu negocio, transformarte en lo que queremos, que es que sean un referente y ser un diferenciador competitivo, potenciar el conocimiento, generar nuevas oportunidades y dar servicios de valor, ¿sí? El catálogo de GoConnect es amplio, variado y está al alcance de todos mediante un link. Allí mismo van a encontrar soluciones ya definidas de monitoreo, networking, disponibilidad, infraestructura y seguridad. Los invitamos a todos para que se registren en GoConnect, donde van a poder ver la posibilidad de adquirir más información, además de múltiples beneficios como es el acceso de fichas de soluciones, herramientas de go-to-market para personalizar y adaptar las campañas de email marketing para sus clientes, ¿sí? En GoConnect van a tener, como les dije anteriormente, soluciones ya listas con diferentes escenarios, enlazando diferentes vendors, por ejemplo, VMware, Checkpoint, Symantec, CyberArk, Sophos y muchos más. También distribuimos licencias online, tenemos bastante experiencia en cuanto al acompañamiento de nuestros especialistas en todas las áreas de comercial, marketing, preventa y PMs para que la solución sea mucho más competitiva de acuerdo a la oportunidad que se plantee. Así que nosotros estamos a disposición de los requerimientos que ustedes puedan tener y bueno, los invito a que revisen en la página para que vean todas las soluciones que ya tenemos programadas y prediseñadas. Perfecto. Como un valor agregado, también es interesante comentarles que está disponible un portal de licencias online para los ISVs, por eso lo consulté en un primer momento, porque todo lo que aparece sobre GoConnect, claramente ustedes lo pueden tomar, pueden construir encima y nosotros estamos resolviendo que para que puedan aprovechar y entregar eso también como valor agregado y que nosotros sirvamos como un puente a la hora de darles más visibilidad, bueno, este es un portal específico para eso. Y hoy un mensaje muy interesante que, si bien ya está por terminar ahora a finales de junio, pero estamos validando si va a seguir en julio y los próximos meses, es que cualquier tenant nuevo con suscripciones nuevas de Azure para un potencial cliente, estamos regalando básicamente los primeros $300 de consumo de ese primer mes. Entonces esto resuelve, en pocas palabras, necesito hacer una prueba de concepto, necesito probar previo a entrar en producción. Bueno, entonces, los primeros $300 de ese tenant productivo, de esa suscripción productiva, Licencias Online lo toma y lo bonifica. Entonces, debería ser súper bueno como para ya también animarse a testear las herramientas en Azure, hacer las pruebas que se requieran, contar con toda la ayuda, tanto técnica de Harold, Pablo, mía, como del resto de los preventas de la región, y también comercial para ayudarlos a que esto realmente tome vuelo, ¿sí? Así que
este portal para si tienen ya la solución ISV. Creo que muchos de ustedes ya lo hemos estado hablando, pero pueden entrar, registrarse, revisar los datos y vamos a estar claramente ayudándolos a complementarlo con el resto de los programas de licencias online. Dicho esto, era ya prácticamente todo lo que queríamos mostrarles hoy. Tuvimos que hacerlo más estilo webinar de esta manera porque hoy lamentablemente no nos ayuda mucho el COVID para poder ir a visitarlos. Sí queremos aprovechar para poder contestar las preguntas que tengan y que si les gusta este tipo de presentaciones podamos repetirlas y después cuando ya se abra un poco más el juego poder ir y hacerlo ya más presencial estilo workshop, ¿sí? Si hay alguna consulta o pregunta en el chat, podemos revisarla, Harold, Pablo, y vemos de responder y si no ya... No, en principio no hay continuamos. más preguntas, hubo algunas que ya fueron respondidas, así que Ok. estamos listos. Ok, bueno, entonces espero que les haya, que les haya gustado esta información, espero que se lleven algún elemento nuevo y que todo lo que quieran revisar y darle doble clic cuenten con nuestra ayuda para poder hacerle seguimiento, ¿sí? Gracias, Harold, gracias, Pablo, gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós.